La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El pecado más común en la iglesia después de que nos hemos convertido al Señor. Vayan y pregunten a los pastores para que les confirmen esto, si alguno está congregado en algún lugar. Pero esto es lo que he observado yo, hermanos, y que de hecho a mí también me pasó. El pecado más común es el de pelear. Déjenme darles un ejemplo. Nosotros andamos caminando, podemos ser cristianos, o sea, podemos ir a la iglesia, podemos ir un pie en la iglesia y otro en el mundo. Pero un día nos convertimos verdaderamente al Señor. Entonces, y esto pasa de varias formas, de muchas maneras. Algunas personas van a un retiro, a un retreat, otras personas de repente han estado sufriendo, el Señor los sana y empiezan a seguir al Señor. La razón de cómo llegaron es irrelevante. La cosa es que ya eventualmente siguen al Señor. ¿Okay? Y lo más típico que se mira en la iglesia, hermanos, es pelear. O sea, queremos, como es tan grande lo que hemos recibido y lo sabemos, entonces nos entra un celo de Dios, por querer agarrar a la gente hasta del chongo. Mira, sígueme, escucha, porque... Entonces nos volvemos muy celosos para querer traer a la gente a casi a la fuerza. Y nos convertimos como en unos dictadores. Y muy típico, queremos cambiar a la gente. Entonces el problema, hermanos, está en que una vez que seguimos al Señor, si antes teníamos guerra, definitivamente ahora la guerra es al 100% contra el enemigo. Y el problema más grande que tenemos en la conversión, esto se lo digo a los que recién convertidos, es el andar viendo el pecado en la gente. O sea, nos ponemos a pelear, queremos traer a la gente a la fuerza. Andamos viendo los pecados sin darnos cuenta que estamos peleando contra Dios. O sea, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, si el Señor sanó mi corazón por su gracia y con su gracia, entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Y aquí entra esta palabra o esta oración: no juzgues a tus hermanos para que no seas juzgado. O sea, el Señor ya te sanó, ahora sigues al Señor. ¿Ahora qué, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que dar fruto. Y Satanás, su arma número 1 es el orgullo. Es el orgullo. Ahora, por orgullo se busca la plata también. Entonces, pero casi siempre, hermanos, empezamos a ver el pecado. Antes no nos preocupaba, pues nosotros andábamos en el mundo, pero ahora que seguimos al Señor, pues queremos agradar al Señor caminando, siguiendo el camino de Él. Pero sin darnos cuenta de que muchas veces Satanás nos va a llevar por el camino del orgullo para mirar el pecado del prójimo. Muy típico, hermanos, muy típico. Entonces nos convertimos en fariseos. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque aquí aplica donde dice que muchos se volverán maestros. ¿Por qué? Porque les entra un celo de Dios. Les entra un celo. El celo es verdadero, pero tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios. Fíjense, les voy a hablar acerca de la alegoría, porque en la alegoría se entiende mejor. ¿Ok? Dios le hace una promesa a Abraham.
¿verdad? Toda esta tierra va a ser para tu descendencia, y se le enseña. Ok, dice, pero tu descendencia va a ser sometida 400 años. Bueno, eso se cumple en el tiempo de Moisés. Ya cuando iban a llegar los 400 años, el Señor levantó a Moisés, y cuando se cumplen 400 años, Moisés viene por mandato del Señor y le dice, saca a mi pueblo. El Señor saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, con 10 plagas, la 10ª plaga siendo la cena pascual. El que no comió la cena pascual, los primogénitos murieron. El hijo del faraón murió. Ahí ya son salvos, fueron salvos de los egipcios. ¿Okay? Para la iglesia ahora nosotros somos salvos de Satanás y sus demonios, que es la ira de Dios. Entonces, salimos. O sea, ya escuchamos el evangelio, lo entendemos. Gracias, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, llevando Él el pecado de nosotros, nuestras vergüenzas, nuestras iniquidades. Gracias, Cristo Jesús. Ya somos salvos. ¿Okay? Pero ¿qué hace Dios? ¿Okay? Tenemos que dar fruto. Nuestra fe va a ser probada. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser bautizados en Cristo, o sea, tenemos que morir a nuestros deseos carnales. Así como está en Romanos 8, así como está en Gálatas 5, hacer morir las cosas, las obras de la carne. Eso es ser bautizado en Cristo. Ya tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda. Muere a tu yo. Ya no trabajes para ti, trabaja para el Señor. Ok. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos imponerle a la gente a la fuerza. Como decir, vente, vámonos a la tierra prometida, ¿verdad? Vámonos corriendo. Oye, no, pero espérame, pues traigo mis hijos, yo no puedo correr. No, vámonos. Entonces, y no es de la forma que dice el Señor. Entonces, por no obedecer a la voz de Dios. ¿Cuál fue la voz de Dios? Los ángeles les dan los 10 mandamientos. Entonces, ellos tenían que poner por obra esos 10 mandamientos. Desde ahí, o sea, para atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, que es la tierra de Israel, la que le prometió a Abraham. Entonces, vamos a ver lo que dicen las escrituras. ¿Okay? Salmos 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. No estaban amando y no estaban teniendo confianza en el Señor. Nehemías 9:21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Literalmente. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, los 10 mandamientos. Acuérdense, esto es la ley. ¿Okay? Para la iglesia, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya Cristo cumplió los mandamientos de nuestro Padre Dios. Ahora Él dice, yo ya la cumplí, les voy a dar mi espíritu. Entonces ya cuando mi Padre los vea a ustedes, ya hagan de cuenta que ustedes ya cumplieron la ley, yo les voy a dar mi espíritu que cumplió la ley. Entonces cuando recibimos el Espíritu Santo, el Señor ya nos mira limpiecitos, porque mira el caminar de Jesús, no el de nosotros. ¿Ahora qué? Ahora con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Ser guiados por el Espíritu y obedecer a lo que nos dice el Espíritu, a lo que nos dice la palabra de Dios.
lo que nos dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Bendice a tus enemigos, perdona a los que te ofenden, bendícelos. Y debemos de honrarlo. O sea, en esos dos mandamientos está sintetizado todo lo que nos enseña Cristo. ¿Ok? Entonces, el Señor no quiere que andemos de peleoneros. ¿Ok? Él no quiere que andemos, o sea, nos está probando, estamos en el desierto. Ya Jesús murió por nosotros, ya lo sabemos. Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Ahora qué? Ahora tu fe va a ser probada, así como está en la alegoría, en la parábola del sembrador. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor, no en las cosas de este mundo. Haz morir las obras de la carne. Esa es la tentación. Números 32:13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Fíjense, en Éxodo 16:35. Esto pasa en la iglesia también. El maná bajado del cielo es Cristo. Okay, eso para la iglesia eso es Cristo, el maná. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces fíjense, aquí está. Josué 5:6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Para nosotros es simbólico. Ya Jesús murió por nosotros, ahora tenemos que ir a la tierra prometida, o sea, dar fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y todas estas virtudes que son de Dios, no de nosotros. Entonces, fíjense, si nosotros no obedecemos, vamos a morir en el desierto, o sea, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, nosotros podemos amar siempre y cuando obedezcamos a Jesús. Si nosotros no obedecemos a Jesús, Jesús no puede venir a nuestros corazones. Oye, pero ya nos mandó su Espíritu. Sí, pero hay dos etapas. Ya fuimos salvos por haber creído, escuchado el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, por el Espíritu Santo, hagan de cuenta que ya estamos dentro del tabernáculo, del templo. ¿Ahora qué? Ahora hay que entrar al lugar santísimo. Ahora hay que entrar al lugar santísimo. Entonces, entrar en el lugar santísimo, ahí donde están los querubines, ahí donde está Cristo, ahí donde está el Padre, donde se presenta el Padre. Ahora hay que entrar a la tierra prometida, ahora hay que dar fruto. O sea, cuando tú amas a tu prójimo, Cristo come, tú comes, tu prójimo come. Ahí ya es Cristo, hermanos. Cristo mismo, el Padre mismo. No es lo mismo que venga Gabriel a que venga Cristo, a que venga el Padre. No es lo mismo. Gabriel simplemente obedece lo que le dice Jesús, así como Jesús obedeció lo que le dijo el Padre. Entonces, tenemos que obedecer al ángel, al Espíritu que nos conduce a Cristo. ¿Y cómo nos conduce? Bueno, con su palabra. Cristo dice, bendice a los que te maldicen. No es una sugerencia, es un mandamiento. Todo está encerrado en amar, hermanos. O sea, ama al que te maldice, ámalo.
Entonces, si tú no amas al que te maldice, Cristo, el Padre, no puede venir a tu corazón y por lo tanto nunca vas a tener paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento no puede venir a ti. ¿Por qué? Porque Dios al orgulloso lo mira de lejos. No puede venir a tu corazón. Pero ya tengo el Espíritu, sí, pero el Espíritu te está conduciendo para que obedezcas. Te está conduciendo al Padre. No para que odies, no para que... Ahí le estás escuchando a Satanás, no al Espíritu Santo. Entonces, fíjense, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Los hombres de guerra. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Obviamente, simbólicamente. Entonces, ¿qué es la leche y la miel? Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el gozo de Dios, hermanos. Es el gozo de Dios. Es el amor de Dios. No como lo conocemos aquí en este mundo. No. El amor de Dios te tumba. El amor de Dios te llena. O sea, el amor de Dios te quebranta. El amor de Dios te da paz. O sea, fíjense bien. Cristo y el Padre vienen. Imagínate, a mí me tratan muy bien desde niño, ¿verdad? Soy un niño chiqueado, me cumplen todos los deseos, me hablan de Cristo, pero bueno, pues tú sabes, soy adinerado, tengo dinero, me llevan a donde yo quiero, tengo muchos privilegios, me hablan de Jesús, pero pues yo me la ando pachangueando. Por otro lado, está Panchito desde que nace le empiezan a dar chanclazos de niño, lo maltratan, lo golpean, lo abusan, no lo quieren, lo desprecian, y de repente, no, pues es homosexual, peor tantito, entonces despreciado por todos lados, por su mamá, por su papá, por sus amigos, por todo mundo. Entonces, estas personas que más sufren son los primeros candidatos, hermanos. Son los elegidos de Dios, a los que Dios predestinó para salvarlos. ¿Por qué? Porque el Padre viene, sobre todo, con los de amargado corazón, los que sufren. El que se la anda pachangueando ahí, pues ya tiene su recompensa. Ahí está el ejemplo en Lucas 16. Está Lázaro y está el rico. El rico, pues ya. Pero está Lázaro ahí. Lázaro es la persona que sufre. Es el niño que sufre, es la niña que sufre. El niño que lo tratan mal, que lo desprecian y va creciendo y él quiere y no puede y está despreciado por todo el mundo. Entonces un día por ahí le predican, le hablan de Jesús y él no ama a Jesús porque no lo conoce. Entonces un día viene el Padre, un día viene Jesús a su corazón y siente el verdadero amor para estas personas, hermano. Es el amor de Dios. O fíjense bien, el sufrimiento en esta vida, hermanos, es una bendición. Es una bendición. ¿Por qué? Porque las personas que casi no sufren, pues no necesitan a Cristo. No lo buscan. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Buscan a Cristo aquellos que ya están hartos de la vida, aquellos que se quieren suicidar, aquellos que no encuentran su razón de ser.
Entonces es necesario que seamos despreciados de una forma o de otra. Es necesario. Si tú quieres que tus hijos entren en el reino de Dios, tienen que ser despreciados primeramente, hermanos. Tienen que ser despreciados y deben de tener un corazón amargado, por lo menos por un periodo de tiempo, para que Jesús pueda venir a sus corazones. No hay de otra. Eso es Romanos 9. Eso quiere decir que Dios predestinó su amor en este mundo a los más débiles, a los más despreciados de la sociedad. Entonces, aquí habla que son consumidos los hombres de guerra. Entonces, fíjense, yo cuando comencé a predicar el evangelio, recién convertido, el Señor me corrigió, el Espíritu Santo me fue corrigiendo y todavía lo hace. Yo por eso siempre les digo, yo comparto lo que el Espíritu Santo me enseña. Yo todavía no lo sé todo. Entonces, en la medida que yo voy aprendiendo, así van aprendiendo ustedes también. Entonces, de lo que se trata, hermanos, es de amar. Amar. O sea, de eso se trata. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Entonces, cuando nos convertimos, o sea, cuando nos convertimos a Cristo y seguimos a Cristo, entra un celo de Dios y empezamos a ver los pecados de la gente. Y le empezamos a decir, yo me acuerdo una vez que fui con uno de mis hermanos y le mostré un video ahí, si no se convierte se van a ir al infierno. Yo andaba predicando mal. Entonces el Espíritu Santo me corrigió, o sea, me fue a decir, o sea, yo tenía sueños que entonces no lo entendía, entonces ya el Espíritu me decía, mira hacia allá, o sea, lo que te hablé en el sueño. Y digo, ok, entonces ya, órale, ya le entendía, ok, sí, o sea, no, tú tienes que bendecir, tienes que llevar el amor de Dios, no porque el amor de Dios no entra con miedo, la gente no le tiene miedo a Dios, no lo tiene. Entonces ya eventualmente a través del estudio es a través del Espíritu de Dios, o sea, en el Espíritu de Dios es donde tenemos temor de Dios. Si no tenemos el Espíritu, hermanos, no le tememos a Dios. No le tememos a Dios, esa es la realidad. Porque una persona que le teme a Dios, pues no va a pisotear la sangre del cordero, así nada más. Y esto se hace en la carne. Entonces tengan cuidado, hermanos, hermanas, de que no se conviertan en fariseos. No, o sea, y casi siempre eso se hace precisamente por falta de conocimiento. Muchos pastores lo hacen, no piensen que hay pastores que tienen 50 años enseñando y son unos fariseos, o sea, Satanás ya los tiene del gogote. O sea, ya andan envanecidos. Conocen toda la Biblia, pero no tienen en cuenta los versículos más importantes, que es el amor. Misericordia quiero y no sacrificio. No, pero hay que decirle su pecado. Tengan cuidado, hermanos. Sí, la palabra de Dios nos redarguye, pero también el Espíritu. Entonces, si una persona no tiene el Espíritu, entonces necesita tener el Espíritu primeramente para que pueda ser conducido. Porque ¿de qué sirve que uno le esté diciendo a la gente una y otra vez lo mismo, si no tiene el Espíritu de Dios? Entonces todo comienza con el Evangelio. Una persona que no crea el Evangelio, para empezar, no entiende la Biblia, hermanos, para empezar. Ok, fíjense lo que dice, y con esto termino. Fíjense lo que dice en la parábola del sembrador. Nosotros ya somos salvos, recibimos el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora hay que dar fruto. Y parte del fruto es entender la palabra de Dios, ¿ok? Eso también es fruto, entenderlo, lo que dice el Señor. Entonces la palabra de Dios dice, Jesús dice,
Estos son los que escuchan la palabra de Dios, ¿ok? Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Cuáles son los espinos, las espinas que ahogan? Pues es el amor al dinero, hermanos. Es el orgullo, es el orgullo. O sea, los afanes de este mundo. Entonces ahí está el orgullo, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Yo siempre les digo, ¿qué tienes que hacer? Suéltate a los pies de Cristo. Señor, yo tengo miedo seguirlo. Tengo miedo, yo siento que no soy digno, no, tú simplemente entrégate, Señor. A mí me impide porque a mí, no sé, yo no sé vivir sin dinero, me preocupo. Simplemente sé honesto, Señor, me da miedo, pero yo le entrego mi corazón, Señor, ayúdame, yo ya no quiero vivir así. Entonces tú simplemente te entregas. Y ya en la medida que te entregas, el Señor viene a tu corazón, entiendes la palabra de Dios y das fruto. El entender la palabra de Dios es fruto, pero ¿por qué lo entiendes? Va a la par de la bendición, hermano. Va a la par. Entonces, de repente tú dices, ok, tu vecino te trata mal y es cristiano y siempre te anda diciendo que los homosexuales no van a entrar en el reino de los cielos. Y te sientes mal, lo odias. Entonces, ¿qué te dice la palabra de Dios? Bendícelo. Es cristiano. ¿Ok? Él no lo entiende. Ahora a ti te dice, bendícelo. Entonces tú simplemente obedeces y lo haces en tu corazón. Y cuando lo haces, y vamos a decir que el Espíritu te dice, ve y platica con él y bendícelo. Entonces tú vas, te da duro, te desprecia, te sientes mal, pero tú lo bendices en tu mente y en tu corazón. Señor, bendiga aquí a mi hermano Ramón, que es cristiano, pero parece que me odia. Y tú lo bendices. Entonces, una vez más fuiste despreciado. Pero aquí está la diferencia, hermanos. Cuando tú obedeces, entonces el Cristo viene a tu corazón. Esa es la venida de Cristo a tu corazón. Cuando viene y come contigo, así como está el Salmo 23. Él viene y come contigo. Entonces tú comes con Él. Entonces ahí es donde sientes este amor. Tú dices, Señor, ¿qué es esto? Me siento bien amado. Y entiendes, lo sientes, porque el amor de Dios se siente, hermanos. Es sobrenatural, pero lo sientes. Lo sientes, simplemente lo sientes. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque obedeciste. Entonces, tengan cuidado en no convertirse. Para todo convertido, nuestra lucha más grande es no convertirnos en fariseos. Esa es nuestra lucha más grande, no convertirnos en fariseos. Pablo por ahí dice, ay Señor, no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago, miserable de mí. Entonces ahí él estaba en la lucha. Entonces tenía que permanecer. Entonces, ¿qué le dice? Señor, quítame esto. ¿Y qué le dice? Bástate mi gracia. O sea, ahí donde tú eres débil, reconoce que no puedes, tú simplemente obedece y yo vengo. Entonces dice, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Ahí cuando Ramón viene y te desprecia porque por la razón que sea, a lo mejor tu esposo, tu esposa o tus hijos que te desprecian, porque a lo mejor los trataste mal o simplemente te desprecian, sin razón, porque eso así pasa a veces. Entonces tú simplemente amas
bueno, es más fácil amar a los hijos, no es lo mismo amar a una persona que no conoces, de repente viene es tu vecino y es cristiano y te desprecia. Entonces, tú simplemente obedeces para que no te conviertas en un fariseo. Tengan cuidado, hermanos, de ser fariseos. No se les olvide nunca que lo que viene de Dios es gratis. Es gratis. Gracia es gratis. La gracia de Dios al mundo es Cristo Jesús. La gracia de Dios para la iglesia es el Espíritu de Dios. La gracia de Dios para nosotros que hacemos, que obedecemos, es nuestro Padre Dios. Y es traída esa gracia, esa paz es traída por el mismo Espíritu que nos fue dado. Hagan de cuenta que ángel que está delante ven el rostro de Dios todo el tiempo. Hagan de cuenta que toca, vamos a decir, toca el manto de Jesús o toca el manto del Padre, aunque nadie ha visto al Padre. Entonces, y viene y te toca a ti. Entonces, sientes ese amor, sientes ese gozo, sientes esa paz, sientes esa benignidad en ti, pero ya no eres tú, es Jesús en ti, el Padre en ti. Esa es la gloria de Dios, hermanos. Esa es la gloria de Dios. Entonces, tengan cuidado en no convertirse en un fariseo. Si no entienden las escrituras, de la forma que ustedes pueden saber que se están convirtiendo en fariseos es que se enfocan más en los pecados de la gente y no en los de ustedes. Porque eso es lo que dice Jesús. Mírate primero tú, lo que tú tienes en tu ojo. Entonces nosotros siempre vamos a tener con qué pelear, hermanos. Siempre vamos a tener con qué pelear. ¿Contra quién pelear? ¿Por qué? Porque somos perfectos en Jesús, pero yo todavía no soy perfecto. Entonces yo no puedo ir y mirar el pecado ajeno, porque yo todavía no soy perfecto. Entonces, no, hermano, pues nunca va a ser perfecto. Entonces no debo de andar yo mirando el pecado de Abel, la ofrenda de Abel, que fue acepta al Señor. Entonces, cuídense de ser fariseos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.